pues encantado, un placer inmenso compartir con usted una vez más este es su programa Cuarto Poder. Vamos a conversar con William Dávila Barrios, ustedes lo conocen, el gobernador merideño, el parlamentario en representación de esta entidad, dirigente de la Tolda Blanca, hoy por cierto cuya organización política ofreció una rueda de prensa liderada por el secretario general de esta organización, que expresó, ratificó una vez más que no habrá en Mérida elecciones primarias. Sobre este tópico y otros más, por supuesto, conversaremos con nuestro entrevistado Chávez. Los comentarios, brevemente. Hoy se cumplen 13 años del regreso al poder del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. 2 días después, justamente, ocurre este hecho cuando Pedro Carmona Estanga presidía una comisión y asume el gobierno, un efímero gobierno que duró apenas 48 horas, por su terquedad, por sus errores, por algo que definitivamente no ha debido ocurrir, especialmente eliminar de golpe y porrazo los poderes públicos. Metió la pata, dijeron mucho en esa época y después hasta el fango menos deseado. Así que esa es parte de la historia que justamente en este día están conmemorando algunos, otros por supuesto apesumbrados, los que ustedes al fin ya, repito, están al tanto. La población de Torondoy ha sido una de las más afectadas, producto de las lluvias que se han registrado en la entidad. Allí se está haciendo un balance, un análisis de los pormenores, detalles y sinsabores también que ha causado esta lamentable situación en esa próspera localidad del estado Mérida. Hasta allí, por supuesto, se han trasladado voceros de Infraden, funcionarios de otros organismos que tienen que ver con la materia, para hacer un informe detallado que permita determinar a ciencia cierta qué acciones hay que tomar. Bueno, a veces lo dijimos, ratifique que no habrá elecciones en Mérida, lo expresó Ramón Guevara. Trabajadores de la Universidad de los Andes en el marco de una mal llamada cadena, porque la participación fue prácticamente muy poca, no hubo presencia, se apersonaron ante el rectorado y hicieron entrega a la máxima autoridad de esta casa de estudio, Mario Bruche, un documento con testigos de una serie de inquietudes, planteamientos que revelan claramente la posición del personal ATO, administrativo técnico y obrero, que exigen un mejor salario y no están conformes con lo que hoy deben. ¿Ok? Bueno, murió uno de los más destacados hombres de la literatura latinoamericana, justamente se llama Eduardo Galeano, de un cáncer en los pulmones, luego de una intensa agonía, un hombre que dejó una historia importantísima, y en ese aspecto vale la pena significar. La última obra que él quería que se publicase justamente va a ocurrir luego de que falleció, ya dejó instrucciones en ese sentido, sus familiares tomarán en consideración esta inquietud, este planteamiento, y es de esperar que ello ocurra. Ustedes conocen perfectamente bien de quién se trata, de esa aquilatada y ejemplar trayectoria como escritor, periodista, entre otras cosas. Bueno, Francisco Castrillo es el nuevo coordinador de la mesa de la unidad de identidad. Esto fue anunciado hoy a los medios de comunicación social en el marco justamente de una conferencia de prensa. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí los comentarios, vamos a entrar en materia con William Dávila Barrios, hay mucha tela que cortar. En estos días yo tuve la oportunidad de oír una entrevista que le realizó esos parajes de la vida de William Dávila, que a veces no escapa y que voltea la mesa y que se incomoda y que se molesta y rápidamente reacciona. Son muy propias. Yo debo decirlo, bueno, lo conozco hace muchos años, trabajé con él, ¿por qué negarlo? ¿Por qué omitirlo? La gente a veces se asombra y hace elucubraciones y dice cada cosa. El que utiliza doble discurso lamentablemente fracasa en la vida. Le hago esa acotación rápidamente. Bueno, está en una emisora y le hablan del SDP, que si la memoria no me traiciona, funcionaba aquí en el viaducto, cerca donde vivía el profesor Zabrowski, ese conocido matemático
uno de los más premiados del mundo, de los más calificados, bueno, de otros parajes. Entonces digo, bueno, y usted que le dice al periodista, al colega Trujillo, Néstor Trujillo, que por supuesto hay que felicitarlo, tantos años en ese programa, más de 50, no es fácil justamente mantener una pauta de ese corte, y a nivel de las emisoras locales, bueno, con mayor razón podemos hablar. Entonces, usted inmediatamente reaccionó, porque yo no soy un político tan viejo, un momentico, tú estás hablando de la época del Cromañón, del Piquepantrop, del Paleolítico, del Parque Jurásico y tal. ¿A qué vino eso? De forma parte del FDP, que digo muchas veces aquí. Es más, en ese grupo, en ese partido político, hubo gente muy buena aquí en Mérida. Hace días, por cierto, estuve hablando yo con un amigo mío que tenía Deportivo Mérida, ¿te recuerdas? Ajá, Enrique Sánchez. Bueno, que también formó parte de ese grupo. César Nieto Torres, Orlando Ramírez, que llegó a ser diputado, creo que después por el MAS. Yo recuerdo que me fui una vez en un Morris negro que manejaba Valentín Trupi. No alto él, que es abogado, el trabajador de la Universidad Local. A fundar el FDP en San José del Sur, lo que hoy es San José del Sur, ¿no? Subiendo, imagínate tú, por aquello, no pudimos subir. Era muy empinado. Pero eso era un tanque de guerra, eso, un Morris negro, recuerdo yo. Bueno, y además de eso, el hecho mismo, que aquí estaba la hermana de Jorge Adá, la señora María Albornoz, que era la esposa del doctor Rubén Albornoz Berti. Y entonces Jorge Daje venía mucho aquí. Exactamente. Entonces él venía mucho a Mérida. Y bueno, recuérdate que el FDP surge, o mejor dicho, Jorge funda el FDP como una división del MIR. Entonces, en esa época, ya el MIR se estaba deslindando en las posiciones de la lucha armada, de quienes creían en la lucha armada y quienes no creían que la lucha política tenía que orientarse exclusivamente por la lucha armada. De manera tal de que el FDP surge allí, y hay, bueno, muchas historias que uno puede comentar de la actividad política de los líderes fundamentales en el momento. Bueno, el presidente era Wolfgang Larrazábal, pero después hubo otras autoridades que ganaron. Rafael Gallego Ortiz, aunque Rafael Gallego Ortiz fue después del BPN, que fue el director del diario Frontera. Y como no, el fundador aquí de la Coral Universitaria, del himno de la Coral Universitaria. Fue director de Cultura de la Universidad de Rosario. Yo hice un homenaje en las palabras que tuve a propósito de los 230 años de la creación de la universidad, hace 2 semanas, allá en la Asamblea Nacional, donde propuse un acuerdo, hice mención, pues, de lo que significaba la universidad, de todas esas personas como Rafael Gallego Ortiz, como Rigoberto Enrique Herrera, Perucho Rincón, Justo Miguel Bonomí, Casanova, Hugo Dávila, Mario Pinetti, el doctor Ocariz, ya lo mencioné, Ramón Vicente Casano, Edilberto Moreno, Chuy Moreno, bueno, toda esa gente que uno conoció, que fueron profesores, decanos, autoridades de la Universidad de los Andes, reciente, Néstor López, Mendoza Angulo, a todos hice una apología de cada uno, y por cierto quien me respondió fue el colega Guido Ochoa, y yo también hice ahí una referencia de lo que significaba las luchas estudiantiles de esa época, en las que participó Guido, en los que participó Estanislao González, el Turcial Hernández, Luis Hernández, Caracciolo Betancourt, Caracciolo León, Carlos Gómez, creo que era, Alexis Gómez, Omar Ruiz, Nixon Moreno, Tarek El Alzami. Bueno, porque esa es la historia de la universidad, que ha sido una historia de lucha, ha sido una historia de creación científica, de aporte científico, ha sido una vanguardia extraordinaria en América Latina. Y recuérdate que las universidades fueron creadas en una época en que el cristianismo estaba siendo como de alguna forma suplantado o sustituido o amenazado por el protestantismo y por la reforma de aquella época, y entonces se fueron creando universidades como una salida, y fíjate tú cómo ahí el cristianismo fue ampliando su cobertura, y las universidades llegaron a convertirse en unas instituciones mucho más allá de cualquier esquema inquisitorial, mucho más allá de cualquier dogmatismo. Y la Universidad de los Andes
realmente ha significado extraordinarios aportes en América Latina en cuanto a la democratización del conocimiento, en cuanto al aporte, por ejemplo, de nuevas escuelas y nuevas facultades que ha creado la universidad, la creación de conocimiento, y por eso en ese evento yo pedí, o en esa sesión, un aplauso para la Universidad de los Andes, aplauso que fue dado pues por todos por unanimidad, y ese fue un acuerdo aprobado por unanimidad que tenemos que entregarlo aquí en el Consejo Universitario. Por cierto, perdón que me interrumpa, muchos merideños hoy, y rectores inclusive de esta institución universitaria, cuestionan, dicen que la universidad ha tenido definitivamente presencia frente a problemas puntuales, ese sentido de pertenencia que otrora en esos dirigentes que usted señaló, que eran muy ideólogos, la mayoría, y muy bien definidos a la hora de mantener una posición, etcétera, etcétera, que ya no es la ULA, es de otrora, que ha cambiado un poco, que le falta retomar ese pasado importantísimo. Pero responde a nosotros en el próximo máster. El próximo mes. Estamos conversando hoy con William Dávila Barrios, parlamentario, es gobernador merideño, es dirigente, por supuesto, gremial, también es dirigente político hoy en la Torna Blanca, militante de esa organización política y del mismo directorio del Comité Ejecutivo Seccional, ahora candidato nuevamente. Muchos han cuestionado, han criticado, hay malestar, exigen elecciones primarias. Acerca de eso también vamos a conversar. En breve, nuevamente con ustedes. Bien amigos telespectadores, continuamos en Cuarto Poder. Repito, estamos conversando con William Dávila Barrios, el gobernador del estado, dirigente de la Torna Blanca, militó en la fila del FDP, entre otras cosas. Es hoy también integrante del Comité Ejecutivo Seccional del partido, del llamado Partido del Pueblo, otrora, tiempo pasado, señores, etcétera, etcétera. Bueno, queda una pregunta que usted iba a responder y que tiene que ver con las elecciones primarias. Iba, por supuesto, a sustentar algunas de las cosas que hablamos acerca de ese impasse que surgió con el periodista Néstor Trujillo. Bueno, un diálogo, pero usted fue muy duro en el momento cuando se le habla de la edad. Bueno, es que yo no soy un dirigente viejo, chico, soy un político de nueva data. Bueno, unos cuantos años desde que estudiaba en el Liceo Libertador, informaba, señor, imagínense usted, eso era constantemente, permanentemente. Mire, yo también tengo aquí información, etcétera, etcétera. Bueno, no, Alfredo, lo que pasa, perfectamente uno pudo haberse dedicado a otras actividades. Gracias a la democracia tuve la oportunidad de estudiar, de hacer mi posgrado en la Universidad de Columbia y de estudiar pues en muchas otras actividades académicas, pero me dediqué a la política y desde temprana edad, como tú lo dices, desde el Liceo Libertador, incluso fui presidente de la Asamblea de Estudiantes, recuerdo yo, del Liceo Libertador, y he seguido la lucha política porque lo hago por principio. Si tuviera alguna cosa rara que me hubieran sacado algo en la Asamblea Nacional, ya me lo hubieran hecho, ¿no? Si yo hubiera utilizado la política para beneficio personal. Lógicamente, usted ha tenido unos parajes muy críticos en el Parlamento Nacional. Héctor Alonso López y por supuesto el diputado Joven Andrés. Bueno, no, pero fíjate tú, es decir, yo he sido un político de acción, he sido un político de lucha y he trabajado por mi Estado. Muchas fallas tengo y las reconozco, muchos errores habré cometido porque obviamente he sido un hombre de acción, pero me he dedicado a muchas actividades por Mérida y nunca he dejado de hablar por Mérida. Incluso cuando fui senador promoví la ley que crea la zona libre científica y tecnológica del Estado Mérida, que incluye a Tabay y Mérida, justamente para darle a esa zona el desarrollo endógeno que tanto se habló después, y sobre todo explotar, darle valor social y de mercado a ese conocimiento instalado en la Universidad de los Andes y en el resto de las universidades que aquí se instalaron.
precisamente cuando nosotros vemos la Cumbre de las Américas, una de las cosas que a lo mejor pasó por debajo, pero más importante de la cumbre, fue el aspecto de ciencia, tecnología, educación e innovación. Y nosotros quisimos hacer eso por la ley de la zona libre, que por cierto, yo siendo ahora diputado propuse su reforma. Pero eso fracasó. Bueno, fracasó porque el gobierno no ha querido impulsarlo, porque con este gobierno centralista, en donde prefieren, dicho de otra manera, privilegiar a los factores productivos extranjeros antes que los factores productivos venezolanos, que prefiere importar ciencia y tecnología antes que aprovechar el conocimiento instalado que existe en la Universidad de los Andes y el conocimiento que existe en todas las comunidades en general aquí del Estado, pues bueno, obviamente que tenía que fracasar. Sin embargo, esa ley existe y lo que nosotros tenemos que hacer es potencializar eso de manera tal de nosotros tener aquí el desarrollo del conocimiento y la innovación, porque uno de los proyectos, ¿cuál era? Que no teniendo nosotros ingresos propios por la vía del petróleo, en el caso de Mérida, podríamos sacar ingresos por la vía del conocimiento instalado aquí en el Estado y en la ciudad o la Universidad de los Andes. Proyecto de verdad de gran alcance que me llevó a llevarlo incluso a la Asamblea Mundial del Banco Mundial, ayudó mucho ahí a Alberto Orbero. Yo lo que hice fue instrumentar una idea que Alberto, que era concejal de aquí del Libertador, tuvo esa idea, y el que fue vicerrector de la universidad, siempre se me olvida, creo que después fue embajador, que vive ahorita por la Pedregosa. Bueno, vivía anteriormente. Exactamente. Entonces, hicimos un trío extraordinario. Alberto por un lado, el vicerrector académico de la universidad en ese momento, y yo por mi lado, que estaba como senador, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Cultura del Senado. Bueno, lo que quería decir es, pues uno ha estado en la lucha, y en el caso concreto, por ejemplo, de mi actividad política, tanto en el Estado, no solamente se ha circunscrito aquí, he hecho actividad política nacional, he proyectado muchas cosas a nivel internacional, porque esa es la actividad. El mandato resistente de un diputado no se circunscribe solamente al hemiciclo, sino lo que tú puedes hacer extramuros. Obviamente, algo por Mérida en el marco de su gestión como parlamentario, algo realmente efectivo, que dé resultados que beneficia a la comunidad merideña. Sí, cómo no. No sé si voy a entrar ahorita a hablar un poco de la gestión mía parlamentaria, ¿no? No, vamos a hablar de otras cosas y finalmente... Bueno, pero sí, para responder esa pregunta tuya, claro, denuncias concretas en cuanto, por ejemplo, la contaminación en el hospital universitario. Cuando vino aquí el problema del H1N1, un problema en todo el país. Pedí justamente la Asamblea Nacional de Derecho de Palabra para hablar sobre ese punto como una cuestión de alerta y de advertencia. En los temas, por ejemplo, legislativos, como ya lo acabo de decir, el proyecto de reforma de la Ley de la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica, para darle otra dimensión y otro contenido, porque eso genera empleo. Todas las denuncias y presiones para que el teleférico sea una realidad. En el pago, por ejemplo, de la homologación de los sueldos entre la Policía Nacional y la Policía Estatal. Estoy hablando de cosas grandes, de cosas pequeñas, de cosas medianas. Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver pues con el desarrollo humano del Estado. Lo he hecho. ¿Y qué más, Alfredo? Que bueno, he sido un vocero de lo que la gente quisiera tener en una Asamblea Nacional. He proyectado, vamos a decir así, el mensaje de Mérida en la defensa de los derechos humanos aquí del Estado cuando ocurrieron las violaciones el año pasado. Un informe que llevé a los parlamentos de México, Parlamento de Colombia, el Parlamento del Perú. Le llevé un informe a su santidad, el Papa Francisco, que me recibió. Se acaba de entrevistarse con el Papa. Sí, como no, en octubre. En una carta que más adelante voy a poner aquí para que la vean, muy bonita, que él respondió después, porque esa fue una carta que además yo le llevé firmado por todos los alcaldes y diputados, donde lo invitaba a que viniera a Mérida y donde les planteaba pues la situación de los presos políticos, de los problemas del ébola, y de toda una serie de situaciones. Y por cierto, le entregué un libro del doctor Carlos Esteban Chalbor, recientemente fallecido, sobre la historia de Mérida. Se lo entregué y él me respondió en una carta que la vamos a ver más tarde. Bueno, ahí estoy, fíjate tú, entregándole la carta y el informe al Papa Francisco. Pero fue una entrevista como informal en el público. No, eso es yo voy en lo que llaman ellos el ala derecha, de donde se sienta el Papa, que es donde
donde van todos, a menos que uno sea jefe del Estado y te reciban privadamente, ¿no? Lo que pasa es que esa señora a mí se me metió ahí, yo no hubo ni manera, porque esos son 100 personas que estábamos invitados. Yo soy de esas 100 que estoy allí. Yo le estoy entregando ahí el informe de los derechos humanos, la carta, el libro, ahí está, un momentico. ¿Cómo se maneja usted como un verdadero artista? Eso no es la bola. Ojo, no, para aparecer en buena fotografía, pero déjame decir, para estar en primer plano. No, Alfredo. Yo ser bueno, ¿no? Y ha sido durante mucho tiempo. No, pero, ojo, repito, esto no es reflexión. Si tengo que decir lo contrario, se lo expreso. Pero usted tiene esa facilidad. No, pero me acuerdo con los camaradas. No, déjame decirte, Alfredo. Yo eso lo hice con una gran mística, porque fui representando a Mérida. Ahí le llevé yo una cosa de Mérida, una carta de Mérida, donde yo le decía, y cuando logré hablar, le dije, mire, su santidad, ojalá fuera usted a Mérida, donde fue el Papa Juan Pablo II. Ah, sí, cómo no. Y le dije yo ahí, esa grabación, ahí está la carta donde él me responde, y le dice pues al pueblo de Mérida que envía su bendición apostólica, nos encomienda al manto de la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Bueno, una carta muy bonita donde acusa recibo del informe, de la invitación que se le hizo aquí a Mérida, donde él dice que no tiene previsto por lo pronto. Esa carta me la respondió él en octubre, ¿no? Pero fíjate tú, es presencia de Mérida. Esa es mi labor también como diputado. No me circunscrito ahí está hablando Mérida, ese es mi trabajo, porque por Juan Pablo II vino aquí, bueno, es natural que venga el Papa Francisco aquí a Mérida. Un impacto muy fuerte con Monseñor Alilebrun para el momento, el primer procurado, el primer procurado fue el cardenal José Humberto Quintero. En ese momento en que José Alilebrun no compartía la visita a Mérida, no estaba de acuerdo y decía que por razones de seguridad aérea no era una entidad conveniente para que el Papa Juan Pablo II viniese a tierra merideña. Entonces me lo dice, pero no se olvide las elecciones primarias, se está haciendo el escurridito, por Dios, hay que responderle, la gente es incómoda, y usted fue electo a dedo. Ya regresamos en breve nuevamente con ustedes.